Mi medio hermano regresó al funeral de mi padrastro y me echó de la casa porque creía que era suya, pero cuando conoció el testamento, se enojó muchísimo. Soy Jake, tengo 38 años y nunca pensé que me estaría preparando para el funeral de mi padrastro. Me siento aquí, revisando fotografías antiguas y haciendo arreglos. Los recuerdos me inundan como un maremoto. Es extraño cómo la muerte puede hacerte reflexionar sobre toda una vida de experiencias, buenas y malas. Mi madre, Sara, se casó con mi padrastro, Richard, cuando yo tenía 9 años. Recuerdo el día de la boda como si fuera ayer. Mamá se veía hermosa con su sencillo vestido blanco, sus ojos brillaban con esperanza por un nuevo comienzo. Richard, por otro lado, vestía un traje oscuro que parecía enfatizar su comportamiento severo, incluso en lo que debería haber sido una ocasión feliz. Mantuvo esa expresión seria, que llegaría a conocer muy bien a lo largo de los años. Desde el principio Richard era un hombre estricto. Siempre parecía tener un ceño permanente grabado en su rostro, especialmente cuando me miraba. A menudo me preguntaba si le molestaba haber asumido el papel de padrastro o si simplemente no sabía cómo conectarse con un niño que no era suyo. Crecer con Richard no fue fácil. Criticaba todo lo que hacía, desde mis calificaciones hasta la forma en que me vestía, incluso cómo sostenía mi tenedor durante la cena. Su frase favorita, una que escuché casi a diario, era: necesitas trabajar más duro o este mundo cruel te masticará y te escupirá. En ese momento, pensé que solo estaba siendo malo, pero ahora, mirando hacia atrás, me pregunto si él estaba tratando de prepararme para la vida a su manera. Su rigor se extendía a todos los aspectos de nuestras vidas. Durante las reuniones familiares, tenía que sentarme derecho, usar la bifurcación correcta y solo hablar cuando me dirigían la palabra. Cualquier desviación de sus expectativas era recibida con una intensa mirada o una reprimenda severa. Las salidas familiares, que deberían haber sido divertidas y relajantes, se parecían más a ejercicios militares que a viajes agradables. Richard planificaba todo al minuto, y que Dios nos ayudara si nos desviábamos del horario. Recuerdo unas vacaciones en las que perdimos una vuelta y llegamos a un museo 15 minutos tarde. Richard estuvo de mal humor durante el resto del día, murmurando sobre tiempo perdido y mala planificación. Cuando nació mi hermanastro, Michael, 3 años después de la boda, todo cambió. De repente, Richard tuvo un hijo propio y estaba dolorosamente claro quién era el favorito. Colmaba a Michael de afecto y elogios. Nunca había visto a Richard sonreír tanto como lo hizo cuando sostenía a su hijo recién nacido. Era como si se hubiera accionado un interruptor, revelando un lado de Richard que nunca había visto, aunque sabía que existía. Estaba enojado y celoso. A los 12 años no podía entender por qué Michael recibía todo el amor y la atención, mientras que yo solo recibía críticas y miradas severas. El contraste era duro y doloroso. Los logros de Michael, sin importar cuán pequeños fueran, eran celebrados con entusiasmo. Mis logros, incluso cuando eran significativos, eran recibidos con un simple asentimiento y un comentario sobre cómo podría hacerlo mejor la próxima vez. Cuando me quejaba con mamá sobre el trato injusto, ella intentaba asegurarme: Richard también te ama, Jake, decía con ojos suplicantes, esperando que yo entendiera que era un amor duro. Él quería que estuviera preparado para el mundo. Pero no lo sentía como amor, para mí, lo sentía como una decepción constante, como si siempre me estuviera quedando corto ante los ojos de Richard. A medida que pasaban los años, nuestra dinámica familiar cambió de formas en las que nunca esperé. Mamá se enfermó cuando yo tenía 25 años, y todos nos unimos a ella. Incluso entonces, Richard se mantuvo estoico, pero pude vislumbrar destellos de ternura cuando pensaba que nadie lo veía. Lo veía ajustando suavemente las almohadas de mamá o sosteniendo su mano cuando creía que no estaba en la habitación. Fue la primera vez que me di cuenta de que la incapacidad de Richard para mostrar afecto podría haber tenido más que ver con sus propias limitaciones que con sus sentimientos por nosotros. Cuando mamá murió 2 años después, sentí como si el pegamento que mantenía unida a nuestra familia se hubiera disuelto. El funeral fue un mar de lágrimas y condolencias silenciosas. Richard permaneció como una estatua durante todo el servicio, su rostro una máscara ilegible. Quería acercarme a él para compartir nuestro dolor, pero el muro entre nosotros parecía insuperable. Mi medio hermano, Michael, entonces de 21 años, se mudó no mucho después de la muerte de mamá. Se casó con su novia de la secundaria, Emma, y formó su propia familia. De repente, solo estábamos Richard y yo en esa gran casa llena de recuerdos. Consideré mudarme también, pero algo me detuvo. Tal vez fue un sentido del deber, o tal vez, en el fondo, todavía era ese niño pequeño que esperaba alguna señal de aprobación del hombre que había sido mi figura paterna durante la mayor parte de mi vida. Cuidar a Richard en sus últimos años fue un desafío. Era tan terco y crítico como siempre, luchando contra las limitaciones que su cuerpo envejecido le imponía. Había días en los que la tensión entre nosotros era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo, pero también hubo breves momentos en los que creía ver gratitud en sus ojos, como cuando me quedé despierto toda la noche con él durante un mal episodio de gripe o cuando aprendí a cocinar sus comidas favoritas, ya que se debilitó demasiado para pararse frente a la estufa.
Pero esos momentos eran raros, y la mayor parte del tiempo sentí que estaba cuidando a un extraño que vivía en mi casa, donde existíamos en un estado de tregua incómoda. Ninguno de los dos sabía muy bien cómo cerrar la brecha que había crecido entre nosotros a lo largo de los años. Ni siquiera pensé en entablar una relación o casarme debido a la naturaleza de Richard. No quería que mi novia o mi esposa enfrentaran lo mismo que yo estaba enfrentando con él. Ahora Richard se fue, a los 65 años, debido a un ataque al corazón que llegó repentinamente en la noche. Mientras me preparaba para su funeral, todos estaban llegando para presentar sus respetos. Michael apareció con Emma y sus hijos, Lily, de 5 años, y Max, de 3 años. Es la primera vez que lo veo en años, parece mayor, más serio, pero todavía tiene ese aire de privilegio que recuerdo de nuestra infancia. El funeral fue un asunto sombrío. Me quedé allí, escuchando a la gente hablar sobre lo gran hombre que era Richard, como siempre puso a la familia primero, como era un pilar de la comunidad. Quería reírme de la ironía de todo. ¿Sabían que el mismo hombre que yo conocía parecía un extraño para mí? Después de que todo terminó, cuando la gente se iba, Michael me llevó a un lado. Por un momento pensé que tal vez quería reconectarnos, para compartir recuerdos de nuestra infancia o apoyarnos mutuamente en nuestro dolor. En lugar de eso, me golpeó con una bomba que me dejó tambaleante. Entonces, sobre la casa, dijo, su voz casual, como si estuviéramos discutiendo el clima. Necesitaré que te mudes antes de fin de mes. Lo miré, sin comprender. ¿De qué estás hablando? Le dis. Suspiró, mirándome como si estuviera siendo deliberadamente obtuso. La casa, obviamente. Papá me la dejó. Soy su verdadero hijo, después de todo. No pensaste que te la dejaría a ti, ¿verdad? Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Todos estos años cuidando a Richard, tratando de ser el hijo que él quería, y así fue como terminó. Una parte de mí quería discutir, luchar por lo que sentía que me había ganado a través de años de obediencia, pero otra parte de mí, la parte que todavía se sentía como ese niño de 9 años desesperado por aprobación, solo quería retirarse. Bien, dije, con la voz hueca. Saldré a fin de mes. Mientras veía a Michael alejarse, abrazado a Emma, con los niños corriendo delante, no pude evitar sentir una profunda sensación de pérdida. No solo por Richard, sino por la familia que nunca tuve realmente, por la conexión que siempre esperé que se desarrollara entre Richard y yo, pero que nunca lo hizo. Empecé a empacar esa noche, rodeado de cajas de recuerdos que no estaba seguro de querer conservar. Mientras trabajaba, clasificando años de posesiones acumuladas, no pude evitar pensar que tal vez Richard había tenido razón todo el tiempo. El mundo era cruel, y no importaba lo duro que trabajabas, a veces terminabas sin nada que mostrar. Actualización 1, ha pasado una semana desde que me mudé de la casa de mi infancia. Me quedo con mi tía Linda, la hermana de mi madre, por ahora, tratando de determinar mis próximos pasos. Mientras me quedo despierto por la noche, mirando el techo desconocido, no puedo evitar pensar en mi medio hermano Michael y en cómo terminamos aquí. Mientras crecíamos, estaba claro que Michael era el niño favorito desde el momento en que nació. Richard lo adoraba de una manera que nunca lo hizo conmigo, fiestas de cumpleaños con todos sus amigos invitados, juguetes nuevos solo porque sí, sonrisas orgullosas cuando traía a casa una buena boleta de calificaciones. Todas esas cosas que yo había anhelado, pero que nunca recibí. Recuerdo un cumpleaños en particular, cuando Michael tenía alrededor de 8 años. Richard alquiló una sala de juegos entera para él y sus amigos. Yo tenía 17 años en ese momento, y no pude evitar compararlo con mis propios cumpleaños, que generalmente estaban marcados con una cena tranquila y tal vez un pequeño regalo. Pero, a medida que Michael crecía, algo cambió. El dulce niño que solía seguirme pidiéndome jugar se convirtió en un adolescente hosco que parecía resentirse con todos y con todo. Respondía de manera grosera a nuestros padres y me trataba como si fuera invisible. Era como ver a un extraño apoderarse del cuerpo de mi hermano pequeño. Recuerdo un incidente en particular, cuando él tenía unos 16 años. Estábamos cenando y Richard le preguntó sobre sus calificaciones. Fue una pregunta normal, el tipo de cosas que Richard nos hacía a los dos todo el tiempo, pero esta vez Michael explotó y comenzó a gritar que estaba harto de la presión y que odiaba vivir bajo el pulgar de Richard. Salió furioso de la casa, dando un portazo tan fuerte que una imagen cayó de la pared. Esperaba que Richard estuviera furioso y fuera tras Michael para arrastrarlo de vuelta, pero en lugar de eso, se quedó allí sentado, luciendo más viejo y triste de lo que nunca lo había visto. A medida que crecía, el comportamiento de Michael solo empeoró. Comenzó a salir con una serie de chicas, y cada relación terminaba desordenadamente. Había noches de llegar tarde, toques de queda perdidos y peleas a gritos con Richard que sacudían la casa. Intenté mantenerme al margen, pero era imposible no ser afectado por la tensión constante. Richard intentó hablar con él sobre respeto y responsabilidad, pero Michael simplemente se reía. Ya no puedes controlarme más, decía, y Richard ponía esa expresión en su rostro, una mezcla de ira y desesperanza que nunca había visto antes. Entonces llegó el día en que apareció con Emma como su esposa.
Ninguno de nosotros siquiera sabía que estaba saliendo con alguien en serio, y mucho menos que planeaba casarse. Entró con Emma, apenas una adolescente, y anunció que se habían fugado. Nunca olvidaré la expresión en el rostro de Richard, porque fue una de las pocas veces que se quedó sin palabras. Mamá trató de suavizar las cosas, dándole la bienvenida a Emma a la familia, pero había una tensión innegable en el aire. Pude ver a Richard luchando por mantener la compostura, buscando las palabras adecuadas para decirle a su hijo. Emma quería vivir de forma independiente, lejos de la interferencia familiar, lo dijo así, sin más. Michael empacó, tomó las maletas y se mudó. Prometió visitarnos y mantenerse en contacto, pero esas promesas rápidamente se quedaron en el camino. Las semanas se convirtieron en meses sin una palabra suya. Cuando llamaba, siempre era breve, siempre con una corriente subyacente de tensión. Cuando mamá se enfermó, pensé que seguidamente regresaría, pero no lo hizo. La llamaba de vez en cuando para preguntarle cómo estaba, pero siempre tenía una excusa de por qué no podía visitarla. El trabajo, los niños estaban enfermos, el auto estaba en el taller, siempre había algo. Recuerdo sentarme junto a la cama del hospital de mamá, viendo cómo sus ojos se iluminaban cada vez que sonaba el teléfono, esperando que fuera mi medio hermano, Michael. La mayoría de las veces, no lo era. El día que murió mamá, fui yo quien tuvo que llamarlo y decírselo. Sonaba genuinamente molesto y lleno de arrepentimiento por no haber visitado más a menudo. Dijo que intentaría ir al funeral, pero al final no apareció. Solo mandó un arreglo floral a la funeraria con una tarjeta expresando sus condolencias. Me quedé allí, en el funeral, sintiendo su ausencia como un dolor físico, preguntándome cómo nos distanciamos tanto. Y ahora, aquí estamos. El hijo pródigo regresa, no por amor o deber, sino por lo que puede conseguir. Me enoja pensar en cómo entró y se llevó la casa, actuando como si tuviera algún derecho, cuando nos abandonó hace años. Pienso en todas las noches que pasé cuidando a Richard, todas las citas con el médico, todas las comidas que preparé y las facturas que pagué, y en que Ser lo dejó todo a un lado, como si nunca hubiera importado en absoluto. Pero justo cuando estoy tambaleándome en estos pensamientos amargos, suena mi teléfono. Es el abogado de Richard, el señor Thompson. Suena serio, diciéndome que necesita discutir algo importante y pidiéndome que regrese a la casa mañana. No estoy seguro de qué pensar. Una parte de mí espera que haya habido algún error y que tal vez no tenga que renunciar a mi hogar después de todo, pero otra parte de mí tiene miedo de enfrentar otra decepción más. Mientras cuelgo el teléfono, no puedo evitar preguntarme qué traerá el mañana. Sea lo que sea, sé una cosa con seguridad, nada acerca de esta situación va a ser simple. Paso el resto de la noche dando vueltas y vueltas, mi mente corriendo con posibilidades de lo que podría ser tan importante que el señor Thompson necesita verme en persona. ¿Es posible que Richard me haya dejado algo, después de todo? ¿O esto simplemente será otra decepción en una larga lista de decepciones? Actualización 2. Al día siguiente, me encontré parado frente a mi hogar de la infancia, sintiéndome como un extraño. El auto del señor Thompson ya estaba en el camino de entrada, y para mi sorpresa, el de Michael también. Respire Hondo. Entré al familiar umbral de la puerta principal, lo que provocó una punzada en mi corazón. El señor Thompson estaba sentado en la mesa del comedor, una pila de papeles frente a él. Michael y Emma también estaban allí, luciendo impacientes. El abogado me hizo un gesto para que me sentara, su expresión ilegible. Tomé asiento, muy consciente de la tensión en la habitación. Gracias a todos por venir, comenzó, con voz firme y profesional. Sé que este es un momento difícil, pero hay algunos asuntos importantes que debemos discutir con respecto al testamento de Richard. Michael se inclinó hacia adelante, con una sonrisa engreída en su rostro. Terminemos con esto. Tengo planes para este lugar y me gustaría comenzarlos lo más pronto posible. El señor Thompson se aclaró la garganta, luciendo incómodo. En realidad, eso es lo que tenemos que discutir. De acuerdo con el testamento de Richard, la casa y, de hecho, todos sus bienes, quedaron en manos de Jake. Por un momento, la habitación quedó en silencio. Sentí que no podía respirar. ¿Había escuchado correctamente? Después de todos estos años, sintiendo que nunca era lo suficientemente bueno, Richard me había dejado todo a mí. Michael fue el primero en reaccionar, explotando y saltando de su silla tan rápido que ésta cayó hacia atrás. «Eso es imposible», gritó. «Soy su hijo, su verdadero hijo. No le dejaría todo a Jake». El señor Thompson mantuvo la calma ante la ira de Michael. «Me temo que está bastante claro. El testamento de Richard establece explícitamente que todos sus bienes, incluida la casa, sus ahorros y sus pertenencias personales, se irán para Jake». No podía creer lo que estaba escuchando. No tenía sentido. Todos esos años de críticas, de sentir que nunca podría estar a la altura, y ahora esto. Michael paseaba ahora con la cara roja de ira. Esto es ridículo. Debe haber estado fuera de su mente cuando escribió esto. Lo desafiaré. Lo llevaré a los tribunales. El señor Thompson negó con la cabeza. No lo recomendaría. Richard fue muy minucioso en la preparación de este testamento.
Lo hizo presenciar y notariar, e incluso incluyó una carta explicando su decisión. Sería muy difícil desafiarlo con éxito. Michael se giró hacia mí, sus ojos ardían con furia. Tú hiciste esto, ¿no? Lo manipulaste de alguna manera. Lo pusiste en mi contra. Levanté mis manos, aún en shock. No tenía idea de nada en cuanto a esto. Pensé que te dejaría todo a ti. El señor Thompson intervino antes de que las cosas pudieran empeorar. Si se me permite, creo que la carta de Richard podría aclarar algo sobre su decisión. Sacó un sobre y comenzó a leer. A mis hijos, si están leyendo esto, significa que me he ido. Sé que mi decisión puede ser una sorpresa para ambos, pero espero poder explicarla. A lo largo de mi vida, he cometido muchos errores. Uno de los más grandes fue no mostrar mi amor por igual a mis dos hijos. Fui demasiado duro con Jake, esperando demasiado de él sin mostrar suficiente afecto, y fui demasiado indulgente con Michael, nunca estableciendo límites adecuados ni enseñándole lecciones importantes. En mis últimos años, mientras reflexionaba sobre mi vida, me di cuenta de algo importante: un hijo real no está determinado por la sangre, sino por las acciones. En ese sentido, fue Jake quien actuó como un verdadero hijo. Estuvo allí en los momentos difíciles, cuidándome incluso cuando no lo merecía. Mostró paciencia, amabilidad y responsabilidad en todas las cosas que traté de enseñar, pero no logré demostrar. Por eso, le dejo todo a él. No como un castigo para Michael, sino como un reconocimiento al hijo que realmente estuvo a la altura de los valores que siempre aprecié. Espero que ambos puedan encontrar en sus corazones la capacidad de comprender y perdonar los errores de un viejo. Cuando el señor Thompson terminó de leer, la habitación quedó en silencio nuevamente. Sentí lágrimas en mis ojos. Toda una vida de emociones brotando dentro de mí. Todos esos años pensé que a Richard no le importaba, que me veía como una decepción, pero había estado observando y dándose cuenta, apreciándome a su manera. Michael se quedó congelado por un momento, su rostro era una máscara de shock e ira. Luego, sin decir una palabra, agarró la mano de Emma y salió furioso, cerrando la puerta detrás de él. Escuché su auto arrancar y salir del camino de entrada con un chirrido de neumáticos, un acto final de desafío. El señor Thompson se volvió hacia mí con una amable sonrisa en su rostro. Sé que esto es mucho para asimilar, Jake. Richard fue muy claro acerca de sus deseos. Quería que usted tuviera un futuro seguro y libre de preocupaciones financieras. Asentí, aún incapaz de procesar completamente lo que había sucedido. Gracias, logré decir. Necesito algo de tiempo para pensar en todo esto. Mientras el señor Thompson empacaba sus papeles, hizo una pausa. Hay una cosa más, su padrastro también le dejó una carta personal. Me pidió que la leyera en privado. Me entregó un sobre con mi nombre escrito en la letra familiar de Richard. Con manos temblorosas, lo tomé, sabiendo que dentro había palabras que había esperado escuchar toda mi vida. Después de que el señor Thompson se fue, me senté solo en la casa tranquila, dándole vueltas al sobre en mis manos. Finalmente reuní el coraje para abrirlo y leer. Querido Jake. Sé que nunca he sido bueno expresando mis sentimientos, pero espero que esta carta pueda compensar algunos de mis defectos. Estoy orgulloso del hombre en el que te has convertido. A pesar de mis fracasos como padre, yo mismo tuve una infancia difícil y nunca aprendí a mostrar afecto adecuadamente. Pensé que ser estricto y presionarte mucho era la forma de prepararte para la vida. Ahora veo que me equivoqué, y me arrepiento del dolor que te causé. Tu amabilidad y dedicación, especialmente en estos últimos años, me han mostrado lo que es la verdadera fuerza y carácter. Te has convertido en el hombre que siempre esperé que fueras, y más. Lamento no haber podido decirte estas cosas mientras estaba vivo. Espero que esta carta y mis últimos deseos puedan darte un poco de paz y seguridad. Cuídate, hijo. Te mereces toda la felicidad del mundo. Con amor, Richard. Cuando terminé de leer, las lágrimas corrieron por mi rostro. Todos esos años sintiéndome incapaz, pensando que a Richard no le importaba, y ahora esto. Era abrumador. Actualización 3, en los días siguientes, luché por aceptar todo. La casa, alguna vez fuente de tensión y recuerdos infelices, ahora se sentía diferente. Era mía, no solo legalmente, sino en un sentido más profundo. El testamento fue un acto de amor de Richard, expresado demasiado tarde, pero genuino de todos modos. Michael no se ha acercado desde que se fue ese día. No estoy seguro de si lo hará. Una parte de mí espera que podamos reconciliarnos algún día, pero sé que podría tomar tiempo. La herida aún está fresca y la brecha entre nosotros parece más amplia que nunca. He pasado mucho tiempo pensando en la familia, en las complejidades del amor y las diferentes maneras en que las personas lo expresan. El amor de Richard era imperfecto, a menudo duro, pero era real a su manera. Él estaba tratando de prepararme para la vida, para hacerme fuerte. Ojalá hubiera encontrado una manera más amable, pero ahora lo entiendo mejor. En cuanto a la herencia, es más que solo dinero y propiedades, es una responsabilidad. Richard confió en mí para continuar con su legado y encarnar los valores que él apreciaba. Es una tarea desalentadora, pero estoy decidido a estar a la altura.
Mientras me siento aquí ahora, en la casa que de repente es mía, sigo tratando de darle sentido a todo. La relación entre padres e hijos es complicada, a menudo llena de malentendidos y emociones tácitas. Richard y yo nunca tuvimos la relación que yo quería mientras él estaba vivo, pero su acto final me ha dado la oportunidad de comprenderlo mejor y ver el amor que siempre estuvo ahí, escondido bajo la superficie. Ojalá me hubiera dicho estas cosas mientras estaba vivo. Podríamos haber tenido conversaciones, aclarado las cosas, tal vez incluso construido la relación que siempre anhelé. Pero la vida no siempre nos da finales prolijos o cierres perfectos. Por ahora, me concentro en honrar el recuerdo de Richard, viviendo los valores que trató de inculcarme, trabajar duro, ser responsable, y, lo más importante, mostrar amor a aquellos que importan. Es un legado que estoy orgulloso de llevar adelante. Mientras miro hacia el futuro, siento una mezcla de emociones, tristeza por lo que perdí, gratitud por lo que he ganado, y esperanza por lo que está por venir. El legado inesperado de Richard me ha dado no solo seguridad financiera, sino también una nueva comprensión del amor y del perdón familiar. Es un nuevo capítulo en mi vida que nunca esperé, pero estoy listo para afrontarlo, llevando conmigo las lecciones del pasado y la esperanza de un futuro mejor. Al final, esa podría ser la mayor herencia de todas. ¿Te gustó esta historia? Si es así, no olvides darle me gusta y seguirnos. Hasta pronto.